Bienvenidos. ¿Cómo nos fue? Vamos a comparar la clasificación con la referencia. Entonces, comparemos la columna de las observaciones. La primera, 11 de 20 usan una hoja paralela. La observación canceló dos prácticas y las preguntas subieron de 4 a 17. Los tres se pueden verificar mediante un registro, una conducta o una cita. En la columna de interpretación tenemos el equipo no está comprometido, el sponsor no se preocupa y las personas temen perder autonomía. Las tres pueden ser hipótesis válidas, pero requieren preguntas y evidencia. Quiero aclarar que un malentendido frecuente. Las observaciones no son más importantes que las interpretaciones. La diferencia es epistemológica, es decir, en la observación sabemos que la conducta ocurrió y en la interpretación todavía estamos explicando qué significa. Miren el caso del aumento de las preguntas de 4 a 17. ¿Qué significa? Podría indicar confusión, mayor interés, fallos técnicos o mejor disposición a pedir ayuda. El mismo dato, cuatro interpretaciones opuestas. Ojo con la frase, las personas temen perder autonomía. Sería una observación solo si viene de una cita textual o de una medición explícita. Sin esa fuente, es una hipótesis disfrazada de hecho. Pensemos, ok, ¿cuántas acertaron de las seis? Y aún más importante, ¿cuál interpretación habrían jurado que era un dato? ¿Verdad? Entonces, sí, pensemos en esto. Si una cámara, un log o una cita no pueden capturarlo, vamos a tratarlo como una interpretación. Dato y explicación tienen estatus distinto y un mismo dato admite interpretaciones opuestas. Ya que no, ya que un mismo dato admite varias lecturas, hagamos de eso una fortaleza y veamos cómo una señal puede sostener varias hipótesis a la vez. Ok, el pensar en el diagnóstico exige algo incómodo sostener varias explicaciones al mismo tiempo y sin cerrar demasiado pronto. Tomemos la señal del centro. No asistió a la práctica. Nuestra mente salta rápido a la primera interpretación que suele ser lo más cómodo, lo que confirma lo que ya creíamos. No quiere participar. Pero miren cuántas otras explicaciones son plausibles. Tal vez tiene un conflicto de horario, tal vez no tenía acceso, tal vez el líder no lideró el tiempo, tal vez la práctica no reflejaba su rol y lo percibió irrelevante, tal vez una experiencia previa redujo confianza en el tipo de actividades. No todos son igualmente probables, pero sí son posibles. El ejercicio, ¿verdad?, de generarlas cambia por completo nuestras opciones y también nuestra percepción del equipo, la persona, del momento. Entonces, si quedo con, no quiere, si se quedó, nos quedamos con no quiere participar, mi intervención va a ser convencerla o presionarla en el peor de los casos, ¿verdad? Si considero que su líder no liberó el tiempo, mi intervención es una conversación con el líder. La misma señal tiene intervenciones diferentes. Un, el cuidado importante es que el objetivo no es quedarse en un análisis para siempre, es evitar una intervención costosa basada en una única suposición. Generemos alternativas y luego probemos. Para la señal de no asistir a la práctica, ¿qué necesitarían preguntar u observar para distinguir entre estas hipótesis que tenemos aquí? Bueno, porque la primera interpretación siempre es la más cómoda, no la más cierta, ¿verdad? Entonces vamos con hipótesis que significan más opciones de intervención y el análisis nos ayudará a determinar cuándo la evidencia decide o no. Muchas de esas hipótesis tienen que ver cómo las personas viven el cambio en el tiempo y veamos por qué la transición humana no sigue siempre un cronograma. Hay una distinción que evita muchos errores en el diagnóstico y es el cambio, no es lo mismo que la transición. El cambio es un evento, es un día, está fijado en el calendario como una decisión, el go live, una fecha, y la transición, en cambio, es un proceso humano que atraviesa el evento, puede ser que inicie con, pero es un proceso que tiene tres momentos. El primero son los finales. Aquí la pregunta es, ¿qué se deja, qué se pierde o qué cambia? Para toda transición empieza con un final, aunque el cambio sea positivo. El segundo es una zona intermedia en la,
donde la forma anterior ya no basta y la nueva todavía no fluye. Es tal vez la etapa más incómoda, más ambigua y es donde más aparece lo que llamamos resistencia. El tercero es el nuevo comienzo. Se prueba, se aprende y se construye una nueva identidad. Ahora, lo esencial en esta curva es un mapa orientado, no una secuencia universal. Las personas pueden avanzar, retroceder, oscilar de un lado a otro o vivir varias respuestas a la vez. Pero no lo usamos como un diagnóstico rígido. Hay una brecha de tiempo crítica y quienes diseñan el cambio llevan meses procesándolo. Quienes lo reciben pueden estar en su primer día. Juzgar demasiado pronto una reacción como resistencia ignora esa diferencia de kilómetros de recorrido, ¿verdad? Entonces, pensemos tal vez en el ejemplo de una mudanza, ¿verdad? Que elegimos, hay algunos que los elegimos, lo hemos podido elegir de una forma voluntaria, pero aún deseándola, hay un duelo por lo que dejamos, semanas de caos con cajas, solo, y solo después de la casa, después de solo después de ese meses, semanas, la casa se sintió como propia nuevamente, ¿verdad? Y nadie los llamaría resistentes a mudarse, ¿verdad? No, no, no existe eso. Bueno, tal vez haya alguno que sí. El- Pensemos en un cambio reciente, ¿verdad? ¿Cuántos meses de ventaja tenían ustedes sobre las personas que les pedían adoptarlo? ¿Verdad? Muchas veces nosotros venimos preparándonos para el cambio a la hora que vamos a ir a generar esa intervención. Y quedémonos con que el cambio es una fecha y la transición es un proceso. El cambio es un gate y la transición es un camino. La zona intermedia es incómoda por diseño y no por la resistencia y la brecha de tiempo entre diseñadores y receptores también va a explicar muchas de las reacciones. Pues para explorar qué vive una persona en la transición necesitamos algunas preguntas. Así que vamos a ver ahora Scarf como un banco de preguntas. Vamos a usar esto, que es el modelo SCARF, como 5 dimensiones sociales, ¿verdad? Y quiero que lo usen de una forma específica, como banco de preguntas, no como un sistema de clasificación. La S es estatus. ¿Qué experiencia, reconocimiento, valor se siente amenazado a la persona? La C es certidumbre. ¿Qué sigue siendo lo impredecible o poco claro? La A es de autonomía. ¿Dónde siente que perdió control u opciones? La R es relación. ¿Qué vínculo de confianza o apoyo necesita? La F, justicia. ¿Qué regla, carga o decisión parece inequitativa en el nuevo estado? El valor de SCARF en este curso no es poner una etiqueta, de nuevo, es ampliar la caja de herramientas con nuevas preguntas para poder hacer. Si alguien cuestionara una decisión, en lugar de concluir es un tema de ego, podemos explorar 5 frentes. Y si está protegiendo su experiencia, si le falta claridad, si percibe ausencia de elección, si hay ruptura de confianza o si la carga se reparte de forma desigual. Ahora, la advertencia que aparece en la pantalla es central. Esa conducta de estatus es una interpretación que volvemos a la lección anterior. La categoría es una hipótesis, la conversación, la evidencia que debe validarse. El SCARF abre preguntas, no diagnostica. Entonces, pensando ante una frase, no voy a usar el nuevo tablero de indicadores, SCARF nos da 5 preguntas en vez de una acusación. Siente que expone su desempeño. Ah, es estatus, ¿verdad? No sabe cómo leerlo, certidumbre, le quitaron su forma de reportar, autonomía. Así que estas 5 preguntas nos abren dimensiones de análisis que no teníamos antes y esto es sumamente valioso. Regresándonos con que nos vamos a quedar con que Scarf es el banco de preguntas, ¿verdad? Y como siempre, entre mejores preguntas y ojalá las podamos tener listas al momento de conversar, vamos a estar muchísimo mejor preparados. Pero antes de abrir la boca hay que definir para qué. Y así vamos a ver cómo definir el propósito de la conversación. Entonces, antes de iniciar cualquier conversación de cambio, vamos a responder a una pregunta. ¿Para qué esta conversación? Súper importante. Entonces, hay 3 propósitos legítimos. Aprender,
comprender la preocupación, el dato, la causa posible, decidir. Vamos a acordar un experimento, un límite o una condición y reforzar, revisar un acuerdo, sostener una conducta. El error más común es mezclar los tres. Así que empecemos queriendo aprender, pero a mitad del camino intentamos decidir y de paso convencer y la persona se cierra. Entonces, cada propósito pide una postura distinta, un acercamiento nuestro diferente, así que vamos a ver la parte inferior, lo que el propósito no debe volverse, ¿verdad? Entonces, no es conversar rápido, no es eliminar la incomodidad, no es prometer una solución. Aquí la regla práctica más importante es, si no conocemos la causa, el objetivo inicial es aprender, ¿verdad? No podemos decidir bien sobre algo que aún no entendemos. Una consecuencia liberadora, una conversación de diagnóstico puede terminar en un experimento pequeño, no necesariamente una respuesta definitiva. Así que no tenemos que resolverlo todo en una sola charla, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al mecánico porque el carro hace ruido, la primera conversación es que el mecánico usualmente va a aprender qué ruido y cuándo, ¿verdad? Cuándo suena, cuándo giro, cuándo parqueo, cuándo freno. Y no es para probar el presupuesto de la reparación, ¿verdad? Es, mezclar ambas cosas podrían llevar a un mal diagnóstico o a una mala solución. O sea, toda conversación de cambio tiene un propósito. Eso es algo que tenemos que tener claro. Aprender, decidir y reforzar. Mezclar los propósitos puede y va a generar confusión. Sin una causa clara, el propósito es aprender. Y eso es lo que vamos a tener claros. Eh, y si a propósito de aprender necesitamos una estructura que escucha sin ceder ni imponer. Esto es sumamente importante y una de las nuevas herramientas que nos vamos a llevar es la técnica de las 4 Rs. La técnica de las 4 Rs es una técnica didáctica del curso para estructurar una conversaciones breves. Tiene 4 pasos y cada uno cumple una función precisa. Reconocer. Escucha escucho que te preocupa. Aquí tenemos que una señal que fue escuchada sin prometer un acuerdo, sino validar. Reconocer no es estar de acuerdo, es confirmar que se atendió a la preocupación. El segundo es reencuadrar. El propósito es, sin perder, aquí conectamos la preocupación de la persona con el objetivo del cambio y con los límites reales. Unimos lo que a ella le importa con lo que el proyecto necesita preservar. El tercero, responder. ¿Qué has observado? Aquí podemos preguntar y ofrecer apoyo a proponer un experimento. No es dar la solución final, muchas veces es hacer una mejor pregunta. El cuarto es reforzar. Quedamos en qué. Aquí cerramos con quién, qué, cuándo y qué evidencia se revisará. Convertimos la conversación en un acuerdo verificable. Ahora, la advertencia clave. 4R organiza la conversación, pero no sustituye la escucha ni obliga a usar las 4 frases de forma rígida. O sea, no es un guión mecánico que lo vamos a llegar a recitar, es una herramienta, es una función, es evitar dos extremos igualmente malos. Defenderse de inmediato, escuchar mucho y no llegar a ninguna acción, ¿verdad? Entonces podemos pensar que si es a la frase de María, de este sistema va a fallar, reconocemos, escucho tu preocupación por las excepciones, reencuadramos, queremos reducir trabajo sin perder el manejo de las excepciones y vamos a responder. ¿Qué casos concretos has visto que no están contemplados? Ahora vamos a hablar de reforzar. Probemos los casos del jueves y decidimos el viernes cuál va a ser la próxima acción. Entonces vemos que reconocer no es ceder, reencuadrar, une la preocupación con un propósito y reforzar convierte esta charla, esta intervención, esta conversación en un acuerdo que va a ser verificable. Entonces, esta técnica de 4 Rs es un andamiaje, no un libreto. De nuevo, son herramientas que nos vamos a llevar para el día con día, practicar, echar la mano lo más que podemos, porque a veces dentro de esa conversación necesitamos hablar de conductas concretas y para eso existe la segunda herramienta, el SBI o SBI, esta técnica es situación, comportamiento e impacto.
para dar realimentación, describiendo conductas y efectos sin atribuir intervención, y ubicarla como complemento de cuatro R's. SBI es una herramienta para dar realimentación sin atribuir intención. Sus tres marcas, tres preguntas a esa situación: ¿cuándo y dónde ocurrió? Alcanzamos la realimentación en un momento específico y no siempre ni a nunca. La B es comportamiento. ¿Qué conducta observable ocurrió? Describimos lo que la cámara habría registrado, no lo que suponemos que la persona quería. Y es el impacto. ¿Qué efecto produjo? Expliquemos la consecuencia concreta de esa conducta. Miramos el ejemplo. En la demostración de esta mañana, cuando lo interrumpiste antes de revisar el segundo caso, varias preguntas quedaron sin explorar. Eso redujo el tiempo disponible para validar la intervención. Noten lo que dice, no dice fuiste negativa, no dice querría sabotear, no juzga la intención y la personalidad. Describe cuándo y qué y con qué efecto. Volvemos a la disciplina de separar conducta de la intervención. Y en este módulo, SBI complementa 4R. Primero escuchamos la preocupación, buscamos intervención con 4R. Después, con la conversación, requiere hablar de una conducta concreta, si bien ayuda a hacerlo con precisión y respeto. El orden importa. Primero escuchar, luego si hace falta, describir. Eso es importante. Vamos a pensar en que escuchar, eres desorganizado con la reunión del martes, enviaste una agenda de 5 minutos antes y tres personas llegaron sin material. La segunda se puede conversar, la primera solo provoca defensa. Así que vamos a pensar en algún momento donde recibimos feedback, eh, qué dolió sin ayudar, ¿verdad? Entonces, ese feedback incómodo que no sirvió o que no nos sirvió, ¿qué le faltaba a esa realimentación, a ese feedback? ¿La S, la B o la I? Casi siempre saltaba directo al juicio, ¿verdad? Veamos ahora, de lado a lado, cómo la forma de responder cambia el resultado. Dos respuestas, dos resultados. Volvamos al ejemplo de María y comparemos dos respuestas posibles a la misma frase. La primera respuesta escala. No es correcta la solución, ya fue validada y necesitamos una actitud constructiva. ¿Qué efecto probable produce? Probable defensa, silencio, conflicto. Pérdida de datos y etiquetado. María pasa a ser la difícil. Fíjese que esta respuesta protege el proyecto en apariencia, pero destruye la información que necesitábamos. La segunda respuesta aprende. Escucha que te preocupa el manejo de excepciones. ¿Qué casos específicos has observado? ¿Qué efecto posible produce? Ejemplos concretos, hipótesis nuevas, un experimento, un acuerdo. Miren que lo que hace la segunda respuesta y sobre todo lo que no hace. Primero, no promete cambiar la solución, no acepta que la conclusión de María del sistema vaya a fallar es válida, ¿verdad? Y esto, esa frase más quiere que se lleven a escuchar y no significa ceder, significa decidir con mejor información. La segunda respuesta no es blanda, es más rigurosa inclusive, porque el propósito es aprender lo suficiente para decidir si necesitamos ajustar el diseño, el soporte, el liderazgo o la intervención de cambio. Entonces, cuando alguien cuestiona el proyecto en público, ¿cuál de las dos respuestas le sale por defecto? Y sean honestos, pongámosla ahí, apuntémosla y quedémonos con eso, porque con esto vamos a ver una conversación completa y bien llevada paso a paso con el caso resuelto de María, pues en la primera parte. Entonces, primero vamos a reconocer y reproducir información. Veamos cómo en la práctica una conversación bien conducida está en la primera parte. María dice, el sistema no contempla clientes con dos contratos y eso no nos obligará a llevar controles. Fíjense que lo que hace un líder de cambio, él no va a corregir, no explica, no defiende al piloto, reconoce y pregunta. Ella reconoce y pregunta, escucha que te preocupa perder trazabilidad de estos casos. ¿Puedes mostrarme uno que ocurra con frecuencia? Y ese es el proceso reconocer de 4R, seguido de la pregunta que busca un caso concreto. Miren qué ocurre. María responde, sí, aproximadamente 12% de nuestros casos necesitan combinar contratos. Y el piloto, nadie probó esa situación. En una sola pregunta, la conversación produjo un dato nuevo. 12% de casos combinan contratos.
y hay una brecha que prueba el piloto. Este valor diagnóstico de escuchara. Antes teníamos que María tenía una actitud negativa. Ahora, gracias a la intervención de la Changelet, tenemos que existe una población de casos, alrededor del 12% que no fue incluida en el piloto. Eso no demuestra todavía que el sistema falle, pero es una hipótesis verificable. El problema dejó de ser un supuesto actitud y se convirtió en una condición que se puede probar. Bueno, entonces noten que el poder de la pregunta, ¿puedes mostrarme un caso? Sí. ¿Y cuántas veces reaccionamos a una generalización sin pedir nunca el caso concreto? Bueno, entonces, reconocer y preguntar produce datos que puedan defender y explicar elementos que construyen. En un buen caso concreto vale más que 10 opiniones y la actitud se volvió una hipótesis verificable. Tenemos la preocupación y un dato. Ahora veamos cómo se cierra bien, reencuadra, experimenta y refuerza. En la segunda parte vamos a continuar con la conversación con María. Ya reconocemos su preocupación y le generamos un dato. Ahora vienen los tres últimos pasos. Primero, la Changeling dice, el objetivo es reducir el retrabajo sin perder la capacidad de manejar excepciones. Necesitamos verificar sin nexo, cubre esos casos. Fíjense, conecta la preocupación de María con el propósito compartido y no es ella contra el proyecto, ambos quieren lo mismo. Segundo, responder con un experimento. Propongo que mañana probemos dos casos reales con la dueña del proceso y documentemos dónde se pierde trazabilidad. No promete rediseñar el sistema, em, propone una prueba pequeña, segura y reversible. Ok, y el tercero, vamos a reforzar. María trae los casos. Ana facilita la prueba. El viernes revisamos el resultado y decide si ajustar el flujo, soporte o regla de excepción. Vamos a ver la estructura. Fíjense cómo está la estructura, ¿verdad? La estructura de ese cierre. ¿Quién, qué, cuándo, qué evidencia, qué decisión posterior? Ese es un acuerdo verificable. Este tipo de cierre transforma la resistencia en aprendizaje para el proyecto y para nosotros, como líderes de cambio, lideresas de cambio, y evita el extremo contrario tan común, escuchar mucho, a sentir con empatía y no cambiar ninguna acción. ¿Verdad? Que todo lo hemos vivido en ambos lados. La conversación no termina en una promesa, termina en un experimento, en una acción clave. Y es la diferencia entre, gracias por tu comentario, lo tendremos en cuenta, para que no compromete a nada y a nadie. Aprobamos dos casos, tus casos el jueves y el viernes decidimos. Lo segundo es verificable. Y además hace que las personas afectadas por el cambio sean parte del proceso y del diseño final. ¿Cuántas de sus conversaciones de cambio terminan en un acuerdo con fecha de evidencia? Pensémoslo. ¿Y cuántas terminan en un, bueno, lo vemos después? Apúntenlo, seamos honestos, tengámoslo y traigámoslo para la conversación. Entonces, ya vimos el método completo. Ahora les toca a ustedes, y es lo que vamos a venir a hacer, eh, completarlo. Ahora empecemos con datos de casos y vamos a practicar el diagnóstico. ¿Verdad? El caso de acto ficticio lo vamos a ver y lo completaremos durante el módulo de hoy.